Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Josué sirvió al Señor siendo fiel a Moisés. Otra vez, Josué sirvió al Señor siendo fiel a Moisés, no como los que quisieron alcanzar el liderazgo del pueblo cuestionándole su llamamiento, el de Moisés, y quejándose contra Dios durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, ¿recordáis? Josué, sin embargo, estuvo dispuesto a servirle en todo lo que se le pidió. Aplicaciones prácticas de lo que este nombre Josué entraña y significa. Primero, llamamiento. Un líder bíblico, sea pastor o no, tiene que estar seguro de que ha sido llamado por Dios. No hay nada más peligroso que meterse en los asuntos de Dios sin haber sido llamado por Él. Y de esos hay muchos. Segundo, preparación. El liderazgo bíblico requiere un tiempo previo de preparación y capacitación. El de Josué fueron 40 años por el desierto sirviendo a Moisés antes de ser designado para servir al Señor. Esto lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, ¿no? Tito, Timoteo y Silas necesitaron entrenamiento y lo hicieron con Pablo. Y el de Juan Marcos parte con Pablo en el primer viaje misionero y después con Bernabé. Así que todo pastor tiene que ser, primero, lo acabamos de ver, llamado, y segundo, preparado. Y además tiene que ser humilde. Humildad. Un líder bíblico ha de ser humilde. El paradigma, lo sabemos todos, es Jesús. Pero Josué es un tipo de Jesús en la humildad en el servicio. Dios solo usa servidores humildes porque estos son los que dependen de Él para todo y no de sus propias fuerzas. Fijaos, por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Para qué va a dar gracia a los soberbios si la van a rechazar? Porque estos recursos de la gracia de Dios necesarios para guiar a su pueblo en la lucha, los soberbios no lo quieren, no los quieren, van en sus propias fuerzas. Y cuidado, porque no hay que confundir humildad con falta de carácter, Lo que un líder debe saber es que cuando es débil, entonces es cuando es fuerte. Porque la gracia de Dios está sobre él. Claro. Comunión con Dios. Por último, decir que un líder bíblico ha de saber escuchar a Dios para poder tomar las decisiones adecuadas. El versículo 1 nos dice, como lo hemos leído, que Yahvé habló a Josué. Y aunque Dios no nos va a hablar con voz audible, sí que podemos escucharle a través de su palabra y del Espíritu Santo, ¿no? Y en la oración. Samuel le dijo al Señor: habla, porque tu siervo oye. Y Pablo, al encontrarse con Cristo por primera vez, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ser buen pastor significa ser un buen maestro, y un buen líder es aquel que dedica tiempo al estudio de su palabra para evitarle al pueblo el fracaso de ir en su propia opinión. Tercera parte. La relación entre Josué y el pueblo. Mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La relación entre Josué y el pueblo la vemos ahí. Tú y todo este pueblo. Moisés, encargado de conducir al pueblo fuera de Egipto hasta la tierra prometida, hemos visto, acaba de morir, pero la fidelidad de Dios seguía firme como el primer día. Así que el mandamiento que ahora Dios le da a Josué, y lo tenéis ahí, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, este mandamiento que ahora le da a Josué es el cumplimiento de la promesa hecha en su día a Abraham. A partir de este versículo, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo,
La unidad de Josué con el pueblo se ve a cada paso del libro. Josué y el pueblo forman una unidad inseparable. Las características de un líder bíblico las acabamos de ver. Hemos dicho que ha de ser llamado, que ha de ser entrenado por él, que ha de saber escuchar a Dios y que ha de ser humilde. Pero tú y yo, como su pueblo, también debemos saber lo siguiente: que eres pueblo santo, santo para el Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero atención, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido el Señor, pues eres el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué entonces os ha escogido? Por amor, soberanía. Porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aplicaciones prácticas de esta relación que vemos entre Josué y el pueblo de Dios. Primera, unidad. Es muy interesante teológicamente hablando esta frase que os he subrayado ahí: tú y todo este pueblo. Josué es figura de Cristo en este sentido de formar una unidad con su pueblo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, entonces todas nuestras victorias en realidad son las victorias de Cristo. Es Dios quien nos da las victorias. Por eso la iglesia, si no lucha en unión con Cristo, perderá siempre. Necesitamos de la gracia del Señor sobre nuestros corazones. Es Dios quien nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. Si Él es la vid y nosotros los pámpanos, entonces separados de Él nada podemos hacer, ¿sí o no? Claro. Tú y yo, tú y todo este pueblo, ¿veis qué es eso? Unidad. Josué como figura de Cristo, tú y todo este pueblo pasáis juntos. De la misma manera que todo el pueblo va a pasar de la mano de Josué a la tierra prometida, de la misma manera el creyente entrará con Cristo a tomar posesión de su herencia reservada en los cielos. ¿Sí? Pero además de unidad vemos seguridad. En esta frase, pasa el Jordán tú y todo este pueblo, vemos la seguridad en la salvación en Cristo Jesús. Nadie que el Padre le haya dado a Cristo podrá perderse. Dice Jesús: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me los dio a este pueblo, a estas ovejas, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otra vez, solo estando en Cristo podremos atravesar el Jordán y alcanzar la victoria que Él ya nos dio al otro lado. ¿Sí? Unidad, seguridad en la tierra prometida. Así es como las victorias de Josué las vamos a ir viendo en este libro. Eran las victorias del pueblo de Dios, pero eran las victorias de Dios mismo. Por eso las victorias de Cristo nos las podemos apropiar porque son nuestras. Y así como Josué es una figura de Cristo, Canaán es una figura de la nueva Jerusalén a la que hemos sido llamados, si es que nos hemos rendido a los pies de Cristo. Todos aquellos que nos hemos rendido a los pies de Cristo tenemos la seguridad en esta nueva Jerusalén. Sabemos que esa ciudad está ahí para nosotros. Sabemos que esa tierra ha sido conquistada por Cristo para nosotros. De lo que a veces no estamos ya tan seguros es de que nosotros seamos unos de esos que hemos sido llamados a ocuparla, ¿a que sí? A veces nos entran las dudas, sabemos que la tierra es segura, pero a veces sentimos que nosotros no hemos sido llamados. Bien, has de saber que la gracia de Dios no solo guarda la promesa, la tierra, sino a aquel a quien le dio la promesa, a ti.
Y si quieres estar seguro de que tú eres uno de esos, de los que han sido llamados a ocupar la tierra de descanso, tierra que, como ya hemos dicho, es segura, has de ocuparte en tu salvación con temor y temblor. ¿Quieres estar seguro? Bueno, pues mira a ver si estás ocupándote en tu salvación, no porque la vayas a perder, porque no se pierde, sino si te estás ocupando en ella, con temor y temblor. Esto es simplemente ser valiente, luchar, no abandonar, aunque parezca que no estás ganando, porque no es así, ya has ganado. Esto es perseverar.